Doctor Diego Troche es el representante de la firma americana y principado en zona de Corpus Christi. ¿Qué tal, doctor? Un gusto de saludarte en Radio Interactiva FM. Muy buen día. Buen día, Elías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. A tus órdenes. Bueno, siempre suceden conflictos ahí en la zona. He visto que hay un problema constante con el tiempo sobre cuestiones de tierras. Hay órdenes de desalojo que no se cumplen en la esfera de la Fiscalía, la Justicia, de la Policía, y últimamente un conflicto interno en donde un abogado dice tener el poder de parte de uno de los propietarios y quiere ingresar a ser representante de la empresa. ¿Es así, doctor? Sí, realmente es impresionante la hazaña y colaboración estatal, voy a decir estatal para no incurrir en errores, pero es el propio Estado paraguayo el que está conspirando hoy a la propiedad privada y perjudicando horas. Yo veo al presidente recorre el mundo buscando inversión extranjera y no se protege la inversión nacional y en la fuente de trabajo que la empresa genera y que generaba. ¿Yo te acordás que teníamos una fábrica de hierba que tuvo que ser cerrada con la cancelación de 66 puestos de trabajo por causa de la invasión indígena? Bueno, tenemos dos problemas centrales que son el de la indígena, que realmente el comandante de la policía se niega a ejecutar la orden de desalojo. Buscan excusas y hablan de abandono de la estancia o abandono de los accionistas o de historia como esa, y sin embargo los causantes de tal abandono, de tal impedimento de seguir produciendo bien, es el propio gobierno. Por un lado es la Policía Nacional, que no realiza el desalojo, permite la extorsión. Tenemos una infinidad de denuncias por extorsión de indígenas que chantajean, cobran dinero para no quemar los tractores, para no quemar los cultivos, y la Fiscalía, muy tímida, muy lenta, no actúa debidamente como lo exige la ley, porque la ley está para justamente prevenir estos hechos y apartar a los delincuentes de la sociedad para que se pueda convivir normalmente y producir normalmente. Sin embargo, la Fiscalía, anteriormente había un fiscal Ortega, que tenía una infinidad de causas congeladas, cajoneadas bajo su escritorio, que fue trasladado afortunadamente, pero no hay ninguna solución en cuanto al avance de los juicios. Pero el otro problema más grave aún todavía, que ahí sí interviene el Poder Judicial como cómplice y como autor del delito. Acá se produjo una situación sumamente extraña, que cuando pasamos las copias a los accionistas, a los extranjeros, se asombraron de cómo es posible que se pueda hacer eso, cómo es posible. Imagínense, apareció una señora que dice ser hija de un antiguo accionista. Ese accionista ya no tiene más acciones actualmente, vendió todas sus acciones en el año 2010, y ella dijo que tenía acciones y le pidió al juez Víctor Godoy que con una actuación totalmente delictual le concedió la curatela de las acciones que pudieran existir, pero él personalmente se fue a atropellar el establecimiento y a instalarla en las dependencias privadas de los accionistas. A la pucha. Ese sí, no es esa donde incursionó la jueza Gunset de Catuete. No, después viene la reiteración del hecho y la confirmación. Por eso que hablo de una organización delictiva para delinquir compuesta de jueces. Sí. A eso es lo que quiero llegar. Ajá. El primer paso lo dio Víctor Godoy, dando una medida cautelar provisoria sin ningún elemento, sin ninguna prueba de que existan acciones de propiedad del padre de esa señora, y le dio la medida cautelar. Pero aparte se excedió en la ejecución de la medida, participando él de la ejecución, sin orden de allanamiento, sin orden de nada, sin autorización para trasladarse fuera de su jurisdicción,
porque él es de la jurisdicción de Curuguaty y cuando un juez va a hacer una diligencia en otra jurisdicción tiene que tener un permiso especial de la Corte. Él fue directamente, personalmente, él a atropellar el inmueble y a instalarle como propietaria, como ni siquiera ella, si es administradora, el administrador es un empleado, no puede usar las dependencias particulares de la empresa. Estamos hablando del abogado Eduardo Bernal, ¿verdad? ¿Qué abogado? Estamos hablando del abogado Eduardo Bernal, el que estuvo ahí. No, él entra después, él entra después. En ese caso el director fue el que manejaba todo eso, es Cristian Aguayo, que es el mismo abogado de Ramos, de la familia Ramos, que es un demandado por nosotros, que tiene unas demandas por cobro, por no pago de alquileres, que está usurpando invasión de inmuebles también, y con esta señora él se hizo desistir de las demandas. Desistió de demandas por valor de $5 millones a favor de Ramos, fraudulentamente por supuesto, con complicidad de la justicia, y también reconoció unos créditos por 15.000 millones de guaraníes, también excediéndose en el mandato y utilizando, o sea, fabricaron o realizaron un poder falso, otorgando, esta señora otorgó un poder con la medida cautelar que le decretó el juez, que se limitaba a la custodia de acciones. El escribano le dio una representación de las sociedades y le dio poder en representación de las sociedades. Eso es un delito de producción de documentos de contenido falso que está denunciado, pero trancado en la Fiscalía porque el expediente está actualmente en la Fiscalía General del Estado por recusación del fiscal de Salto de Huera, creo que se llama Cañete o Cáceres, algo así. Cabrera, el fiscal Cabrera. Bueno, después, posteriormente, como el fiscal Cabrera sí actuó un poco, le fue a intimar a la señora esa, prosiguió la demanda, cuando le citó a declarar, a prestar declaración indagatoria, se presentó una abogada, Yamile Amarilla, y presentaron un documento en el cual había estaba la firma de esta señora Cornelia, que decía que nombraba nuevo abogado para suspender la audiencia. Pero esa firma de la abogada de la señora Cornelia es falsificada, no es real. Ella había salido del Paraguay un día antes porque tenía miedo que le ordenen la detención. Esa falsificación también fue denunciada en Corpus Christi, en Salto del Huera, pero hasta la fecha no tiene ninguna utilidad porque recusaron al fiscal. Posteriormente aparece el abogado Bernal y con un poder, atender un poco la barbaridad y la perversidad y la delincuencia judicial que apaña esos hechos, con un poder otorgado por la Cornelia a nombre propio, invocando, el poder lo otorga solamente Cornelia. Con ese poder, él se presenta invocando la representación de la curadora de las acciones del señor Tete. Y la jueza le nombra directamente, y Bernal pide que se nombre al abogado Aguayo, Cristian Aguayo, administrador de las sociedades. Y la jueza le nombra administrador de las sociedades. ¿Vos te imaginas? De una custodia de acciones terminan administrando 4 sociedades. Y lo peor de todo, que el juicio, hacen un juicio de nulidad contra una transferencia de un inmueble que se había hecho, pero esa transferencia es exclusivamente de la firma para Agrícola. Y sin embargo, le nombra administrador de la firma Americana, Laguna y Principado, que no tienen nada que ver con esa transferencia. Son sí demandados, pero nada que ver, o sea, no tiene ningún hecho mencionado en la demanda que se refiera a estas empresas, y la jueza le nombra. Y para colmo, acepta una contracautela con una falsedad también, porque habla de un valor de $500.000, averiguamos el valor del lote y vale $50.000. O sea, hay un fraude extraordinario
de alguien que quiere apoderarse del inmueble, quiere apoderarse de la propiedad, porque dejan avanzar a los indígenas, dejan avanzar a estos ladrones, y el juzgado acompaña. El juzgado crea el documento para que ellos hagan eso. O sea, estamos en una situación... Y eso ustedes denunciaron todo, eso no prospera la denuncia contra los jueces, doctor. Tenemos, mira, contra esta Josefina Guzmán es la primera vez que hizo, lo hizo 4 veces ya, fue denunciada 4 veces en el jurado de enjuiciamiento, las 4 veces le cocinaron a favor, el que le protegía siempre fue Ferreira Facetti, Silva Facetti, que ya no está, pero por lo visto todavía hay alguien que le protege. Y también denunciamos en Fiscalía y en la Corte, pero hasta la fecha nada. He visto recientemente una noticia de que la Corte o el jurado iba a impulsar una denuncia contra el fiscal que actuó en el caso del Chaco de Villa Ayes, de los invasores de Villa Ayes, que lo iban a sancionar por no haber imputado a tiempo. Esto fue una demora de 2 meses. En nuestro caso hay demora de 4, de 5 y de 1 año y de 2 años. Eso podría dejar un precedente, una buena jurisprudencia, ¿verdad? Debe ser, pero aparte es la ley, Elías. Los jueces deben cumplir la ley. Es impresionante. Y la Corte, la Corte tiene la denuncia y tiene las 4 denuncias anteriores de Josefina Guzmán, donde es la maestra de la mafia de las medidas cautelares, porque ese es el negocio, otorgar medidas cautelares fraudulentas que demoran 2 a 3 años, surten sus efectos, generan un perjuicio que luego resulta irreparable porque el gestor insolvente o la Corte protege a la jueza o cualquier circunstancia. Pero hay 4 denuncias, no sé si te acordás aquel famoso que abrió la estancia a una ruta pública con una demanda de servidumbre de tránsito. Sí, me acuerdo que habíamos hecho un seguimiento. Hubo otro caso al propio Ramos, a los grupos de Ramos ya, que son Rolando Ramos y José Fernández González Ramos, les dio también una medida cautelar para con derecho a cultivar 1000 hectáreas. Y usó como argumento una supuesta mejora realizada por valor de 15.000 millones, y vos mirás la demanda y las facturas de las mejoras se refieren a personal, gasto de sueldo, insumos, semilla, abono, tractor, repuesto, personal. Aparte te van inmuebles, no existe ninguna propiedad, ninguna construcción, es puro cultivo. A lo sumo hay una casita de chapa que era nuestra luego. O sea que hay realmente una situación catastrófica en el cumplimiento de la ley, y lo que más preocupante es que no es el único caso, hay una infinidad de casos similares en Santa Rita, en Alto Paraná, en todas partes. ¿Y qué le dice cuando le pregunta ahí en la sala de penal allá en Asunción? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué no corre esa denuncia? Usted no tiene el número para pasarnos un poco, para que podamos llamar un poco nosotros aquí también para preguntar de por qué no corre esa denuncia contra estos jueces que están cometiendo barbaridades, doctor. Sí, realmente te habría preguntado, porque realmente también en la Corte yo tengo pedidos de audiencia de hace varios meses y hasta la fecha no tengo respuesta. No te reciben nomás los ministros y hay que le vas a ir a pinchar ahí, ¿verdad? Exactamente, claro, o sea, ahí, lo mismo la autoridad de acá. También tenemos un pedido del grupo de afectados con el presidente de la República. Otro hecho, ayer o anteayer salió un decreto que reconoció la personería jurídica de la comunidad Tres Nacientes. Sí. Una de las invasoras nuestras. Eso ahí le hicieron al presidente una barbaridad, le hicieron firmar sobre un documento falso. Resulta que el INDI, no la actual presidenta, sino el anterior, uno de los anteriores, generó un plano falso
de la comunidad indígena Tres Nacientes, situándola sobre nuestra propiedad, sobre la propiedad americana. Y es sabido y está documentado en álbum gráfico en el censo realizado de las comunidades indígenas, realizado por el Ministerio de Obras Públicas, por el propio gobierno. Está documentado que la comunidad Tres Nacientes es de Puente Tejá, de Francisco Caballero Álvarez. Sin embargo, el INDI, en lo que se llama producción de documentos de contenido falso, generó un plano con el título de Comunidad Indígena Tres Nacientes, Corpus Christi. Y con ese plano engañaron al presidente de la República y le hicieron firmar un decreto donde él firma que reconoce la personería de una comunidad indígena en Corpus Christi, cuando que la Tres Nacientes es de Caballero Álvarez. Lo más importante ahí no es tanto ese detalle, sino que van a usar ese decreto para después decir, no, estamos reconocidos por el presidente. Pero ahí hay un engaño feroz y el presidente debería hacer una investigación seria de todo su gabinete o de quién le trajo ese documento y quién le hizo pasar el documento como verdadero. Qué bárbaro, qué bárbaro, Doctor, ¿podés pasar un poco los números ahí en la corte? Que yo quiero llamar, voy a preguntar, ¿por qué no corre esta denuncia? Si se presentaron con evidencias, con pruebas demasiado graves, ¿verdad? ¿Por qué no corre? Voy a averiguar, yo no tengo los teléfonos porque ellos dan sus teléfonos exclusivamente a los amigos. Te voy a dar el teléfono oficial de la corte, donde tendrías que llamar en el Consejo de Superintendencia y te voy a dar los números de causas que están ahí. ¿Y cómo se hace para denunciar a un ministro de la corte, por ejemplo, dónde? Y juicio político. Juicio político. Solamente eso es el arma que tiene el ciudadano, no hay otra forma. No, ni eso tiene el ciudadano, porque el juicio político no lo puede hacer el ciudadano, lo hace la Cámara de Diputados. Pero acá yo creo que está metiendo su mano este ministro Ramírez Candia, que tiene un extrañamiento contra mí y él impulsa y presiona seguramente a todos los jueces amigos de él a trancar los expedientes míos. Y sí, de hecho, yo tengo pensado preparar ya una denuncia, un pedido de juicio político, pero eso depende de los diputados, no es que sea una cosa que proceda automáticamente. No hay caso. Pero de que hay hechos de mal desempeño, hay. Pasando un poco, doctor, esos números, si vos tenés ahí, vamos a llamar vos también a preguntar. Esta Josefina Uncé, por ejemplo, es muy conocida, ya varias veces nosotros hemos publicado las hazañas, entre comillas, que hizo, constituyéndose en que ella no estaba de turno. Una vez sí que se fue, parece que en Corpus le estuvieron filmando y se escondió, no quiso abrir su parabrisas, no bajó y no hizo el procedimiento y retornó, ¿verdad? Increíble en nuestro país. Realmente actúan con una arbitrariedad espantosa porque tienen la certeza de la impunidad. Por ahí viene la mano. Porque la Fiscalía tiene hace ya 2 años la denuncia por prevaricato en el caso de la apertura de la ruta del camino interno, como en el caso de la generación de la medida cautelar de usufructo por una cuestión falsa, o sea, una cuestión que no está documentada. Qué bárbaro, Esto está denunciado y no avanza la Fiscalía. Yo creo que el principal no es tanto la Corte, sino la Fiscalía. La Fiscalía es la que está también morosa y muy contemplativa ante los delitos. Mira, el auge de la delincuencia se debe exclusivamente a la inacción de los fiscales. Sí, eso es total. Realmente la Fiscalía... Y después se lamentan de exceso de recargo de trabajo o falta de personal o lo que sea. Pero ellos generan la proliferación de delincuentes, la proliferación. Muy bien, excelente, doctor. Vamos a insistimos en esta cuestión de la institucionalidad de nuestro país. Necesitamos que la Fiscalía, el juzgado pueda cumplir su papel para que haya justicia y de eso deriva toda la tranquilidad que podamos vivir en nuestro país, porque si la Fiscalía, los jueces no actúan bien, pues entonces hay anarquía y cualquiera va
hacer cualquier hecho punible porque sabe que va a haber impunidad. Entonces, vamos a seguir hablando sobre este tema y fortaleciendo las instituciones, doctor. Así es, muchas gracias por el llamado y ten en cuenta, y es lo que quiero transmitirte, es el peligro en que está en la propiedad privada y el empresariado ante cualquier ataque de un delincuente que recurra o se asocie con un juez. Al tener el juez amigo, al tener el juez bajo el bolsillo, ya te pueden, sacar tu propiedad así de un plumazo. Sí. Así es mismo. Impresionante la impunidad y la arbitrariedad con que se actúa. Realmente están exagerando en demasía. Correcto. Gracias, doctor, por la comunicación. Gracias, dale. Gracias, doctor.